Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios me le bendiga, mis hermanos y hermanas. Damos gracias al Dios Todopoderoso por otra oportunidad que nos da. Gracias al Señor. Vamos a dar comienzo a este servicio. Vamos a leer en el Salmo 29. Dice así de esta manera: Dad a Jehová, oh hijo de fuerte, dad a Jehová la gloria y la fortaleza. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Humillaos a Jehová en el glorioso santuario. Voz de Jehová sobre las aguas, hizo tronar el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, y quebrantó Jehová los cedros del Líbano, e hizo saltar como becerros al Líbano y al Sillón como hijo de unicornio. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hará temblar el desierto, hará temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que hará estar de parto a las siervas, y desnudará las breñas. Y en su templo todos los suyos le dicen gloria. Jehová preside en el diluvio, y asentóse Jehová por rey para siempre. Jehová dará fortaleza a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo en paz. Aleluya. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dar gracias a nuestro Señor. Padre Celestial, aquí te damos muchas gracias, Señor. Te glorificamos a ti, oh Dios, como el alto Dios y supremo sobre todas las cosas, Señor. Tú, Señor Jesús, eres Dios sobre todo, Señor, y conoces todos los pensamientos y todas las intenciones, Señor Jesús. Aquí delante de ti, Señor Jesús, estamos nuevamente, Señor Jesús. Oh Padre Celestial, aún con la responsabilidad que tú nos has dado, Señor Jesús, al frente, Señor Jesús, de comenzar estos servicios, Señor. Padre eterno, te ruego, Señor, que tú, oh Dios, bendiga y nos enseñes y nos ayudes, Señor. También te ruego por todos aquellos que en esta hora no estuvieran viendo, Señor. Padre eterno, tú conoces sus corazones y sabes las necesidades que hay en cada uno de ellos, Señor, y la necesidad tan grande que hay de tu Espíritu, Señor. Así que llénalos, Señor Jesús, y fortalécelos a todos aquellos, Señor Jesús, que no estuvieran viendo en esta hora, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, cuando hemos entonado estos cánticos, Señor, todo sea para tu gloria y tu honra. En el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. ¿Qué podemos decir nosotros cuando llegamos a los pies del Señor? Podemos decir es que encontré un refugio donde descansar, en la eterna roca de salud. Aleluya. Encontré refugio donde descansar, en la eterna roca de salud. Cuando en mis temores quiero yo flaquear, me fortalece fiel mi Jesús. De los siglos, rosa de Sarón, tú me das refugio en la tentación. Lirio de los valles, astro matinal, paz encuentra en ti mi corazón. Es Jesús la tierna rosa de Sarón.
de pureza y verdad. Mi deleite santo, mi consolación, la fuente de mi felicidad. Roca de los siglos, rosa de Sarón, tú me das refugio en la tentación. Lirio de los valles, astro matinal, paz encuentra en ti mi corazón. Él es para mí la estrella matinal que disipa toda oscuridad. Aunque me circunde por doquiera el mal, en Cristo tengo seguridad. Roca de los siglos, rosa de Sarón, tú me das refugio en la tentación. Lirio de los valles, astro matinal, paz encuentra en ti mi corazón. Aleluya, aleluya. Bendito Dios, que usted también sea esa roca de salvación. Amén, amén. Así que vamos a darle nuestra oportunidad a nuestro hermano que va a traer la palabra. Así que estemos atentos a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor sea con vosotros. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Tengan muy buenas tardes, amigos y hermanos que están en la gracia del Señor. Por gracia de Dios estamos en este lugar y usted está en ese lugar también, donde está allí escuchando estas palabras preciosas que son de parte del Señor. Usted está viendo a este instrumento que le está comunicando estas cosas, pero lo que le estamos hablando es de parte de Dios. Es como la Biblia sabemos que fue escrita por hombres, siendo inspirado del Espíritu Santo, por lo tanto el autor intelectual es el Espíritu Santo, Dios mismo. Así es en este momento. Dios nos está usando para esa labor, para la gloria y honra de Él, no para hacernos importantes ni nada de eso, sino para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Y bueno, para tomar de una vez, para comenzar con el tema, vamos a leer una escritura en el libro del profeta Isaías, el capítulo 6, vamos a leer los primeros 8 versículos. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Oremos. Padre amado, Señor Jesucristo, en este
en esta hora de la tarde, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor, Padre Santo. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por habernos guardado del mal, por darnos, Señor, tu palabra, Señor, por revelarnos tu voluntad agradable y perfecta, Señor. Gracias, Señor. Estamos aquí, Padre Santo, para cumplir esa voluntad, Señor. Y anhelamos, Señor, en nuestros corazones, que cada uno de los que escuchen estas palabras, Señor, sean beneficiados, Padre Santo. Sean también reveladas esa palabra, Señor, en sus corazones, para que ellos puedan vivir esa palabra, para que ellos puedan atesorarla, Señor, en sus corazones, para la gloria y honra tuya, Señor, para que pongan su vida, Señor, a tu servicio. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, ponemos este servicio en tus manos. Sé tú enseñando, exhortando, llevándonos a la realidad, Señor, de tu palabra, porque tú no eres un Dios del pasado ni del futuro, Señor, tú eres un Dios del presente. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre Santo, todas las cosas las ponemos en tus manos para tu gloria y tu honra, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y el día de hoy tenemos un nuevo tema. Ese tema es reverencia, o mejor dicho, vamos a hablar sobre esas cualidades que tenían estos serafines que dice acá la escritura que acabamos de leer del libro del profeta Isaías, capítulo 6, que nos habla que ellos tenían 6 alas, dice la palabra, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Entonces, ¿por qué ellos cubrían sus rostros? En señal de reverencia. Por eso era que ellos cubrían sus rostros, porque Dios es digno de reverencia, aún de los ángeles que no han pecado. Imagínense de parte de nosotros, con más razón, porque nosotros andamos en el mundo pecando y haciendo maldades, y estamos en esta hora, estamos en esta carne que ala, dice la Biblia, que busca el pecado, pero el Espíritu Santo en nosotros, el Espíritu Santo que quiere ir a usted, ese Espíritu Santo tiene que sujetar esta carne, tiene que llevarla a la obediencia, y por eso es que necesitamos ese ingrediente, vamos a llamarlo así, ese ingrediente que es reverencia. Y la palabra nos dice que con 2 cubrían sus pies, eso es humildad, esa es señal de humildad. Y con 2 volaban, estaban en acción, es lo que Dios pide para nosotros. Y en este día, en esta tarde, vamos a hablar sobre el primer, vamos a llamarlo así, la primera parte de este versículo, que es el versículo 2. Lo primero que ellos hacían, que era que cubrían sus rostros. Vamos a hablar de esa reverencia. Que esa reverencia que aún, como les acabo de decir, no solamente Dios le exige a los ángeles, que los ángeles, como dijimos hace unos momentos, esos ángeles son santos, esos ángeles no han cometido maldad, no han pecado. Esos ángeles están allí en la presencia del Señor, y en la presencia del Señor no puede haber pecado. Y la prueba está que cuando existió allá en los tiempos de que Israel salió de Egipto, había allí una arca, una urna, que era de madera, forrada en oro. Allí Dios mandó a hacer eso para que allí estuviera la presencia de Dios. Y allí estaba la vara de Aarón, que reverdeció en una noche, reverdeció, dio flores, dio hojas, flores y frutos. Y nunca más se marchitó, siempre estaba en la presencia del Señor. Nunca se corrompió. El maná, que también se corrompía de un día para otro, le salía gusano, dice la palabra. Ese maná no se corrompía, ese maná siempre estaba en buen estado allí, porque estaba en la presencia del Señor. Y así se mantienen los ángeles. Los ángeles se mantienen puros, los ángeles se mantienen en santidad, porque están en la presencia de Dios. Y allí no hay pecado, allí no hay malos pensamientos. Esas cosas hay aquí en la tierra. Es por eso que nosotros necesitamos más de Dios a cada día. Necesitamos que Dios nos acerque más a Él.
¿Y cómo logramos nosotros eso? Pues haciendo lo que Dios nos dice. Tenemos el ejemplo. El ejemplo lo tenemos en la Biblia, el Señor Jesús. El Señor Jesús se mantuvo siempre en reverencia, en respeto a Dios. Él no andaba por allí faltando el respeto a la gente, no. Él siempre tenía una palabra, una respuesta oportuna. Y la palabra reverencia es un profundo respeto. No es decir, no, yo respeto y ya, no. Es un profundo respeto, un respeto que viene del corazón. Y eso solamente Dios nos lo puede dar. Eso solamente Dios es el que puede infundir. O sea, cuando Dios nos da el Espíritu Santo, no le estoy hablando del Espíritu Santo en la carne ni en el Espíritu. Cuando Dios nos da el Espíritu Santo en el alma. Cuando se queda a vivir allí. Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros no tenemos que prestarle este cuerpo humano, no podemos prestárselo al diablo para que haga desastres por allí, para que peque, no. Porque este templo no lo hizo Dios para que fuera templo del diablo, no. Este cuerpo lo hizo Dios para que fuera templo del Espíritu Santo. Es por eso que tenemos que estar en reverencia. La única forma que tenemos, que nos ha provisto Dios, vamos a llamarlo así, la única forma que nos ha provisto Dios para nosotros llegar a tener esas cualidades de Dios, porque son cualidades y son de Dios. Un hijo del diablo o el diablo mismo, un demonio, no va a tener reverencia, no. La Biblia dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Pero el Espíritu de Dios ha venido para llevar este cuerpo que se corrompe, que se daña con el tiempo a causa del pecado. Este cuerpo ha venido Dios para sujetarlo, para que nosotros, para ir Dios enseñándonos a cómo sujetar este cuerpo y llevarlo a la obediencia, porque no es fácil. Es muy difícil. Es difícil lograr hacer algo así. Sujetar este cuerpo, porque la Biblia dice que este cuerpo no cuadra o no obedece la ley del Espíritu. Y que no puede tampoco. Pero no puede si lo hacemos humanamente. Pero si lo hacemos bajo la guianza del Espíritu Santo, no haciendo lo que a nosotros nos parezca, no, sino bajo la guianza del Espíritu Santo, haciendo lo que Dios nos diga que hagamos. Entonces así sí podemos nosotros sujetar este cuerpo. Y tal vez usted tenga ese problema. Y usted dice, no, que yo no puedo dejar de hacer esto, yo no puedo dejar de hacer aquello. Sí, hay muchas cosas que son difíciles de hacer y que humanamente no podemos hacerlas. Sí, malos hábitos que humanamente no los podemos dejar. Pero cuando es Dios, cuando nosotros buscamos tener esas virtudes de Dios, le decimos al Señor, Señor, en sinceridad, en oración, con ruego, y diciéndole al Señor, Señor, yo quiero también tener ese poder tuyo, esa virtud, para yo sujetar este cuerpo que me lleva a hacer las cosas malas, para yo hacer lo bueno en tus ojos, delante de ti. Entonces, una de esas cosas es la reverencia, el profundo respeto que nosotros debemos tener ante Dios. Y la palabra nos instruye en cuanto a eso. La Biblia, allí están las instrucciones de las cosas que nosotros podemos hacer. Porque nosotros, Dios lo deja a nuestro libre albedrío. Dios nos permite que nosotros escojamos. Pero Dios está esperando que nosotros escojamos siempre la mejor opción. Y esa mejor opción es Él mismo. Nosotros ponernos en las manos del Señor para hacer lo correcto. Entonces, cuando le digo que la palabra de Dios nos instruye, entonces Dios en ese momento está trabajando en nosotros. La palabra del Señor dice en el capítulo 5 del libro de Eclesiastés, vamos a leer esta escritura
muy preciosa, hablando en cuanto a la reverencia. Porque si nosotros debemos respetar a toda persona, sea niño, joven, una persona madura, un anciano, a todo el mundo, a todo aquel. A todas esas personas debemos nosotros respetarlas, tener reverencia ante esa persona, porque si usted respeta a esas personas, entonces estará demostrándole, o sea, estará dando a entender que usted respeta a Dios, respetando a las demás personas. Porque si no podemos respetar a nuestro hermano o a nuestro vecino o a nuestros familiares, a quienes estamos viendo, ¿cómo vamos a decir que respetamos a Dios si ni siquiera lo vemos? Con estos ojos humanos no podemos ver a Dios y vivir, como dice la palabra, pero sí lo podemos ver en su manifestación, sí lo podemos ver en nuestro hermano, en nuestro vecino, en las buenas cualidades de esas personas, en el caminar perfecto, no viendo los defectos de las personas, porque sí, todos tenemos defectos, todos tenemos, a veces si nos descuidamos, nos vigilamos, podemos caer en un error, en una cosa, pero no mirando esos errores, no mirando esa falla, sino viendo que el mismo que le perdonó esas fallas a aquel hombre, a aquella mujer, es poderoso para perdonar las mías también. Nosotros poniéndonos en un lugar más bajo que los demás y siendo respetuosos primeramente, entonces demostrando con nuestra vida vivida, nuestra vida diaria, no solamente aquí en la iglesia, no, fuera, en la calle, en medio del pecado, en medio de la maldad, nosotros demostrar que somos verdaderamente hijos de Dios, no somos unos religiosos, no, somos cristianos verdaderos. Ese tiene que ser nuestra confesión. Y no solamente que salga de nuestros labios, no, que lo demostremos con nuestra vida. Para eso es que el Señor viene con estas palabras, viene con todas estas maravillas, todo este tesoro que Él tiene para nosotros, para que nosotros vivamos de acuerdo como Él quiere que nosotros vivamos. Y primeramente, ese respeto que tiene que haber a la casa del Señor. Dice la Escritura que le nombré hace unos momentos, el capítulo 5 del libro de Eclesiastés dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios, porque no sabes que hacen mal. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor aquí? Que cuando vamos a la casa de Dios, tiene que haber una reverencia. Hay muchas personas que van a la casa de Dios y les enseñan, le dicen, no, sí, eso no es malo, no se preocupe. Y en la casa de Dios sacan el teléfono y quieren estar conversando allí adentro de la casa del Señor. Un lugar, si lo comparamos con el templo que construyó Salomón y con el que construyó Moisés, es un lugar santo. Porque allí están los hijos de Dios. Y los hijos de Dios no son cualquier persona, los hijos de Dios son santos. Y santo es apartado del mal para un servicio a Dios. Y entonces allí están esos hijos de Dios santos buscando para que Dios les hable, para que Dios se manifieste en medio de ellos. Pero ¿cómo lo va a hacer Dios si esos que están allí están haciendo desastre, están haciendo lo que les provoca? No, tiene que haber una reverencia, tiene que haber un respeto a la casa del Señor. No estar haciendo cosas indebidas, no. Hacer a lo que vinimos. Orar, hablar con el Señor. Y mientras comienza el servicio, las alabanzas, mientras comienza la predicación, bueno, entonces mantengámonos en ese ambiente, en esa reverencia al Señor, orando, leyendo su palabra, meditando. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en reverencia a Dios. Y dice la Escritura, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Entonces nuestro hablar tiene que ser, como dice la Escritura,
si vamos a hablar, hablemos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No estar diciendo frases, porque muchas veces decimos, no, pero es que eso no es mala palabra, eso no es grosería. Eso, pero Dios lo llama a esos dichos y cosas mundanas, Dios lo llama palabras torpes. Esas son las palabras torpes de las que Dios habla. Muchas personas piensan que palabras torpes es otra cosa, cualquier cosa que se pueda imaginar. No, son los dichos mundanos. Que la sociedad dice, no, pero eso está bien, eso se puede decir. No, porque la palabra de Dios nos dice que lo que es sublime para el hombre es necedad para Dios. Y lo que es necedad para los hombres es sublime para Dios. O sea, porque nosotros vemos las cosas como al contrario. Queremos nosotros muchas veces queremos hacer que Dios se amolde a nuestra vida. Eso sería irreverencia. Dios no se puede amoldar a nuestra vida. Nosotros tenemos que amoldar nuestra vida a Dios. Esa sí se debe hacer. Y tenemos una escritura, unas palabras acá en un mensaje predicado por el hermano William Branham que se llama Señor, quisiéramos ver a Jesús. En la página 6, párrafo 38, dice, ahora, según las escrituras, debemos ser cartas escritas de Él. O sea, ejemplo para los demás. Porque cuando usted dice que es cristiano, las personas empiezan a fijarse en usted. Pero no para ver sus cualidades, las cosas buenas que usted hace, para ellos también tomar un ejemplo y hacerlas. No, sino para tratar de casarlo en algo malo. Eso era lo que hacían los religiosos en el tiempo del Señor Jesús. Los fariseos, los saduceos, los escribas, andaban en las reuniones del Señor Jesús, en los cultos, pero era cazando a ver qué decía Él para tomarlo, y hasta le hacían preguntas y cosas para tentarlo, para hacerlo caer. Pero Dios no puede caer. Y el Señor Jesús, en el Señor Jesús estaba Dios. Él era Dios hecho carne, es Dios. Hoy en día sigue Dios hablando, Dios usando sus instrumentos. Entonces la palabra, este mensaje nos dice que somos cartas escritas, como dice la Biblia. No es que el hermano Branham inventó aquello, no. Todas estas cosas son sacadas de la Biblia. Igual como lo que estamos hablando acá. Todo es de acuerdo a las escrituras. No venimos acá a darle una charla a usted, a tratar de llevarlo a la obediencia a Dios mediante la psicología. No, nada de eso. El que se encarga de convencerlo a usted es Dios. Nosotros, nuestro trabajo, nuestra comisión es decirle a usted la verdad. Y usted, bueno, pesará aquello de acuerdo a las palabras, de acuerdo a lo que dice la Biblia, y usted tomar una decisión y decir, si llegar a una conclusión, si es verdad o no es verdad. Y si usted llega a esa conclusión de que es verdad, entonces ¿cuál va a ser su actitud ante esa verdad? Dios está esperando que usted tome una decisión. Usted, a cada momento estamos tomando decisiones. Todos los días. No solamente yo, las personas que estamos acá aquí en la ciudad, en los países, en todas partes. Todos los días tomamos decisiones. Pero en esta hora Dios le está diciendo a usted que tiene que tomar una decisión espiritual que tiene que ver con su vida eterna. ¿Dónde va a estar usted después que se acabe todo este mundo? Eso depende de su decisión en este día, en esta hora. Y si esta noche tuviéramos hambre y sed de ver al Señor Jesucristo, nosotros como creyentes cristianos deberíamos reflejar su vida tanto a tal grado que seríamos completamente sus representantes. Imagínese usted. Dios no nos pide que solamente digamos que somos cristianos, que vamos a la iglesia, todo eso es bueno. Y que asistamos al servicio y que alabemos a Dios, todo eso es bueno. Dios nos pide que vamos más allá, que profundicemos más en Él, que seamos sus representantes aquí en la tierra, así como el Señor Jesús fue el representante de Dios en la tierra.
en su tiempo, cuando él estuvo aquí o cuando él estuvo en Israel, haciendo la voluntad de Dios, así hoy Dios tiene también esos instrumentos para que sean sus representantes. Pero tiene que haber una reverencia. Tenemos que empezar por eso. Tenemos que empezar por una reverencia a Dios, un respeto profundo hacia Dios. Deberíamos ser eso. Todo cristiano debería representar y reflejar la vida de Jesucristo. Porque como les dije, hoy en día enseñan las religiones, enseñan a las personas a que si van a la iglesia ya es cristiano. No, ese es un error. Para ser cristiano, usted necesita tener el Espíritu Santo en su corazón. No en la carne, como les dije hace unos momentos, no en el espíritu, sino en el corazón. Entonces, debemos, o todo cristiano debería, porque hay muchos que no lo están haciendo, dicen, yo soy cristiano, yo creo en Dios, los demonios también creen y tiemblan. Yo voy a la iglesia, el diablo también va a la iglesia. Yo me estudio la palabra, el diablo conoce la palabra, pero no la puede ejecutar. Usted sí puede. Si usted se propone en su corazón darle cumplimiento a la palabra de Dios para este día, para su día, tiene que pedirle a Dios revelación, que Dios le revele qué es lo que usted debe hacer, que Dios le revele cuál es su lugar en el cuerpo de Cristo, para usted poder ser un representante de Dios aquí en la tierra, para usted poder reflejar, para usted poder ser una carta leída de todos los hombres, porque si usted vive de una manera perdida, entonces usted va a hacer una carta leída, pero para mal. Nadie lo va a querer, nadie quiere el mal, nadie va a decir, bueno, yo voy a tomar el ejemplo de esta mujer, de este hombre, no. Nadie va a decir eso. ¿Por qué? Porque son obras malas. Pero si usted hace lo bueno, si usted se propone en su corazón respetar a Dios, buscar más de Él y enfocarse solamente allí, usted va a ser un representante de Dios en la tierra. Dice más adelante en el párrafo 40, entonces, si Cristo vive en ustedes, ahí lo tienen, ven, viven la vida de Cristo, solo es de esa manera. Si Él vive en ustedes, pero ustedes no pueden vivir allí con Él, Él tiene que vivir en ustedes. Esto es lo que estábamos hablando hace unos momentos, que no es que no pueden vivir con Él, porque el Señor Jesús en el libro de Juan, no es que se contradiga, sino que estas cosas tenemos que pedirle a Dios revelación. Esto que está escrito acá fue lo que Dios le reveló al profeta de la edad, al hermano William Branham, pero nosotros debemos pedirle a Dios que nos revele eso también a nosotros. Y dice la palabra, o dice acá, ustedes no pueden vivir allí con Él, Él tiene que vivir en ustedes. Entonces en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 7 dice, si estuvieres en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisiera y os será hecho. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que vivir en Él y Él en nosotros. O sea, tenemos que vivir en ese compañerismo, en esa comunión íntima con Dios. Pero acá lo que nos quiere decir el Señor es que nosotros no podemos traer a Dios a la obediencia a nosotros, a que Dios nos obedezca a nosotros. Muchas personas oran así, muchas personas, hermanos, oran a Dios, Señor, dame esto, dándole órdenes a Dios. Y dicen, Señor, escríbelo allá en el cielo, en tu libro, y no con letras de oro, y no lo borres más, dándole órdenes a Dios. No, los que están escritos en el libro de redención ya están escritos desde antes de la fundación del mundo. Lo que sí está haciendo Dios hoy en día es borrando. Tome en cuenta ese detalle. Dios hoy en día lo que está haciendo es borrando. ¿A quiénes está borrando? A los que no obedecen a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, creo que es que dice, no, en el capítulo 22, lea el libro de Apocalipsis, capítulo 22, dice que
aquellos que le agregan o que le quitan a la palabra de Dios, aquellos que le quitan, a los que le agregan, Dios les agrega las plagas. A los que le quitan a la palabra de Dios, Dios los borra, los quita del libro. Eso sí está haciendo Dios, quitando nombres de ese libro. ¿Por qué? Porque la gente quiere que Dios haga lo que Dios le provoca, que Dios le cumpla sus deseos pervertidos. No, Dios no es un muchacho demandado, no. Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es digno de respeto, de reverencia de nosotros hacia Él. ¿Por qué? Porque Él nos respeta a nosotros. Él no nos obliga a nosotros a hacer nada, no. Él nos permite, nos da el privilegio de que nosotros escojamos el camino que vamos a tomar. Pero Él espera que nosotros tomemos una buena decisión. Él espera que nosotros seamos reverentes a Él. Y dice, Él tiene que vivir en ustedes. Así es siempre. Él toma el lugar de ustedes y nosotros lo debemos representar a Él en todo aspecto. Ahí tenemos el ejemplo en el libro de los Hechos. En el libro de los, ¿qué pasó en el libro de los Hechos? En el libro de los Hechos, el Señor vino, como Él lo prometió en el libro de Juan, capítulo 14, Él ascendió a los cielos y regresó en la forma del Espíritu Santo. El Consolador, dijo Él lo llamó así, el Espíritu Santo. Vino y se metió en el corazón de aquellos creyentes. Y no fue uno solo. Empezó con los ministros primero, los 12 ministros que estaban allí. Y después bautizó a los demás, a los otros 120 creyentes que estaban allí. Y después bautizó 3000. Y la cosa iba en aumento. Y la palabra de Dios nos dice ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, ya al final, que Dios añadía a la iglesia todos los que habían de ser salvos. Eso mismo está pasando en el día de hoy. Eso mismo está pasando en esta hora, ya, en el tiempo presente. Dios está añadiendo a su iglesia aquellos hombres y mujeres que le permiten a Dios entrar a su corazón. Por eso dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3, que el Señor está a la puerta llamando. Y la gente lo rechazan y Él sigue llamando. ¿Por qué? Porque el mundo, las iglesias metieron el mundo para adentro y sacaron al Señor Jesús. No les importó que el Señor Jesús estuviera afuera. Hoy en día sigue siendo así. No les importa que el Señor Jesús se quede afuera. Eso es irreverencia. Eso es irrespeto a Dios. Pero Dios no quiere eso. Él sigue tocando la puerta, esperando que nosotros le abramos nuestro corazón para Él entrar. Y Él dijo, yo entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, en esta hora, Dios está tocando la puerta de su corazón también, esperando que usted sea reverente. No le estamos hablando de cuántos años tiene usted en la iglesia, ni si usted aceptó al Señor ya, o cuál es su nivel espiritual delante de Dios. Solamente usted es el que puede saber eso. Solamente usted haciéndose un diagnóstico consciente de su corazón, de su vida espiritual, usted puede saber a qué nivel espiritual está. Y cuando usted se dé cuenta a qué nivel espiritual está, entonces usted va a avanzar. Usted va a querer estar más profundo con el Señor. Va a querer tener una relación más íntima con Dios. Pero si usted vive la vida como vaya viniendo, como dice la gente por ahí, como cada día al ritmo del mundo, dejándose llevar por la corriente del mundo, conformándose a todas las cosas que los demás hacen, siguiendo los malos ejemplos de la sociedad y del mundo, entonces usted está en un nivel espiritual bajo. Pero si usted se examina, usted se hace un diagnóstico usted mismo o usted misma y conscientemente usted dice, yo estoy mal, yo necesito más de Dios.
Y si usted ve que está obedeciendo, gloria a Dios, manténgase allí. No permita que el enemigo se meta por cualquier modo, porque él está vigilando y esperando que alguien tropiece para aprovecharlo en el piso. No, al enemigo tenemos que picarle adelante y conocer las maquinaciones, como dice la palabra de Dios. Tenemos que conocer las maquinaciones del enemigo, en qué forma viene, cómo viene disimuladamente. Es como un boxeador. Vamos a poner este ejemplo acá, que un boxeador, antes de ir a la pelea con el contendor, él primero ve las peleas anteriores de aquella persona, de aquel hombre, cuáles son sus movimientos, cuáles son los golpes que lanza y todo eso, para ver el punto débil. Así debemos hacer nosotros con el enemigo, nuestro enemigo. Que el Señor lo reprenda. Tenemos que conocer sus maquinaciones, tenemos que saber por dónde se puede meter. Y si vemos que en nuestra vida hay algo que está medio flojo allí, bueno, vamos a aparejar aquello, vamos a arreglarlo. No permitamos que el enemigo entre a nuestras vidas así como le provoque, no. El que tiene que entrar a nuestro corazón, a nuestra vida, ese se llama Jesucristo. Ese es el que usted tiene que darle entrada, abrirle las puertas de su corazón a Jesucristo. Y dice en el párrafo 51, este mismo mensaje: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Pero hoy es una lástima, como que admiramos a un erudito bien instruido o algo. Ese es en quien nosotros creemos y hallamos a Cristo. Si vemos, depende de la apariencia física. Si es una persona bien parecida, un hombre atractivo, que es el que predica y tiene buena voz y es estudiado, tiene su diploma de que se graduó de pastor o de cualquiera de los 5 ministerios, porque hoy en día hay esas cosas. Aquí mismo en Barquisimeto, en el Manzano, hay institutos que gradúan de cualquier ministerio. Y no solamente a hombres, a mujeres también. Imagínese usted cómo va la cosa, como dice la palabra de Dios: los malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero esos son los malos y los engañadores. Los hijos de Dios no somos ni malos ni engañadores, los hijos de Dios somos santos. Los hijos de Dios somos buenos y verdaderos, porque sería lo contrario a malos y engañadores. O por lo menos Dios está esperando que nosotros tengamos esas cualidades en nosotros, esas virtudes. ¿Y cómo hacemos nosotros para alcanzar aquello? Bueno, tomemos un buen ejemplo. No tomemos como ejemplo esos hombres elocuentes que traen un discurso. Sí, es verdad, pueden tomar la palabra y leerla y interpretarla, porque esa es otra cosa. En señal de irreverencia, dicen que tienen que interpretar ellos mismos la Biblia. Y la palabra de Dios nos dice que eso es un pecado. Ningún hombre, ningún humano está capacitado, está puesto por Dios para interpretar la Biblia. No, esa la interpreta es el mismo Dios, el Espíritu Santo. Y por eso es que cuando Él la interpreta, nos la revela a nosotros, para que nosotros respetemos la palabra, para que nosotros hagamos lo correcto a los ojos de Dios. ¿Y qué es lo correcto? Obediencia. Si respetamos a Dios, le vamos a obedecer. Todas estas cosas vienen como engrapadas, vienen todas juntas. La reverencia, la obediencia, la humildad, todas estas cosas vienen juntas. Dios quiere que nosotros recibamos eso. Y eso, ¿quién trae eso? El Espíritu Santo. Porque esa es nuestra armadura, como dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6. Es la armadura de Dios. Algo que Dios nos ha provisto para que nosotros nos podamos defender delante del enemigo. Porque la lucha no es contra carne y sangre, como dice también la palabra en Efesios 6. La lucha no es contra carne y sangre. Usted no puede pelear contra el diablo, contra sus demonios, con un garrote o con un arma física a golpes, no. La pelea es contra principados, contra potestades, señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas,
malicias espirituales en los aires. Entonces son cosas que usted no puede pelear físicamente, humanamente. Necesitamos la armadura de Dios para poder tener la victoria, para aceptar ese reto, porque el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar, porque ruge, pero no es ningún león. El enemigo es un mentiroso, dice que nos enfermó, que nos hizo aquello, que nos puso en problemas. Ya el Señor Jesús llevó todo eso en la cruz del Calvario. Nosotros solamente tenemos que obedecerle a Dios y respetar a Dios, serle reverentes a Dios. Si nos mantenemos en ese pensamiento de serle reverentes a Dios, no mirando los malos ejemplos, no buscando que o seguir el ejemplo de aquel que puede dar un discurso elocuente, un discurso que mire, eso hace que las personas lloren. No, eso no es. Es obedecer la palabra, es serle reverente a Dios. Dice acá, qué diferente fue con San Pablo, cuando él dijo, nunca fui a vosotros con excelencia de palabra o con sabiduría del mundo, sino en el poder del Espíritu Santo, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría del hombre y su cultura, sino en el poder del Espíritu Santo. Si tenemos a otro grupo que nosotros, muchas personas admiran, es un hombre que llamamos un buen tipo, él se para en la plataforma, es un buen bromista, él puede contar algunos chistes, hacer que toda la gente se ría. Pues déjeme decirle que hay personas hoy en día así, que el pastor de aquella iglesia, por su falta de vigilancia, permite que esas personas tomen un púlpito para contar chistes, para hacer reír a las personas, para entretenerlos, porque no tienen más nada que darle. No tienen la revelación de parte de Dios, pero es porque no se entregan, es porque no son reverentes a Dios. Hacer eso, estar contando chistes en el púlpito, es una irreverencia a Dios, porque esto es un lugar santo, esto es un lugar serio, y esto no es un lugar para contar chistes. Entonces muchas personas se van tras de eso. Yo he conversado con personas, creyentes, y dicen, no, a mi iglesia va un señor que se llama fulano, un hermano, y dicen el nombre. Ese hombre, mire, cuenta unos chistes cristianos muy buenos. ¿Qué es eso? Eso no existe, unos chistes cristianos. No, cristiano, la palabra cristiano proviene de Cristo. Y Cristo es ungido. ¿Ungido con qué? Con un espíritu de chiste. No, ungido con el Espíritu Santo. Para eso trae Dios la palabra, para que nosotros recibamos esa unción, para que nosotros lo recibamos a Él en seriedad, no algo pervertido allí que el diablo nos traiga, no. Eso es de parte del enemigo. Y por eso les digo, tenemos que vigilar y conocer las artimañas del diablo. Pero nos damos cuenta de que esa persona puede hacer que todos se rían y continúen hablando, y que continúen hablando. Y como que buscamos a ese hombre, pero para mí él es llamado. Para mí tal vez es un comediante, o tal vez solo un payaso en el púlpito. Eso es todo. Para pararse allí y solo hacer que la gente se ría, cuando ellos deberían estar en la venida del Señor, en profunda sinceridad, buscando cada momento su aparición, porque simplemente no sabemos a qué hora Él pudiera aparecer. Así que no necesitamos conferencistas, no necesitamos comediantes y demás, no necesitamos personas pulidas, con apariencia muy bonita, con palabras persuasivas de humana sabiduría, salidas de un seminario. No necesitamos eso. Necesitamos hombre ungido, hombre con el Espíritu Santo en su corazón, que nos digan la verdad, que nos reflejen por medio de la palabra cuál es nuestra condición espiritual en que estamos, no que nos hagan reír. Esa es una perversión del diablo.
Por eso les dije hace unos momentos, el mundo sacó a Cristo de la iglesia, dejaron la guianza del Espíritu Santo para guiarse ellos mismos, para que los guiara un hombre, y ese hombre los guía al error. ¿Por qué? Porque no vigiló, porque no buscó lo correcto, no le pidió a Dios revelación de la palabra, porque si una persona en sinceridad le pide a Dios que le revele la palabra, que le revele su secreto, porque Dios tiene secretos, y es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos las palabras de esta ley. Entonces, ¿de cuál ley? ¿El Antiguo Testamento? No, de toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo. Y si Dios nos revela algo hoy, eso tiene que armonizar con la palabra. No puede ir en contra de la palabra, como les estoy explicando, de alguien que va se presenta en un púlpito para contar chistes y hacer bromas. No, eso no es. Dios no nos ha llamado a nosotros para que seamos comediantes. Dios nos ha llamado para que seamos hombres entregados, en profundidad, habiendo buscado a Dios. Porque si hacemos eso de estar contando chistes, entonces estamos demostrando que el Espíritu Santo no está en nosotros, porque el Espíritu Santo no va a estar bromeando por allí. Usted no lee en la Biblia, en cualquiera de los evangelios, que el Señor Jesús andaba contando chistes y bromeando por allá. No, Él siempre anduvo de la forma correcta. Él siempre se dirigió a sus hijos con una respuesta correcta, con una buena respuesta. Y podemos ver como una persona podría argumentar algo, no, pero es que el Señor Jesús a Herodes lo llamó zorra. Sí, pero era porque aquellas personas estaban tentando al Señor, porque los que le estaban diciendo al Señor Jesús que lo andaba buscando Herodes para matarlo eran los religiosos de su tiempo. Y lo que querían era cerrarle la boca al Señor. Por eso el Señor les respondió de esa forma. Le dijo, vaya, dígale a esa zorra que me conviene orar. ¿Por qué? Porque le estaba hablando las verdades de Dios. Lea la palabra de Dios ese es vamos a buscar por acá, el libro de Lucas, creo que lea la palabra cuando ocurrió eso, que estaba enseñando el Señor allí. El Señor estaba enseñando las cosas de Dios, el Señor estaba haciendo lo correcto, estaba enseñando a las personas a respetar a Dios. Pero allí, en medio de ese culto que él tenía allí, en medio de esa reunión, habían esos religiosos que estaban tratando de torcer la cosa, torcerle la predicación. Pero no, a Dios nadie puede cambiarle su plan. Dios tiene un plan. Y ese plan lo vemos plasmado en las Escrituras. Dios tiene siempre un plan. Dios tiene un plan de salvación para aquellos que están perdidos en el mundo. Dios tiene un plan de restitución para aquellos que lo conocieron, que aceptaron la palabra, que muchas veces recibieron revelación, pero no vigilaron y se fueron al mundo de nuevo, se descaminaron. Dios tiene un plan de restitución para ellos. Dios quiere entrar o quiere que entren de nuevo a su palabra, a sus maravillas, a su herencia. Dios no quiere que nosotros nos andemos perdidos por ahí por el mundo, que andemos obrando las cosas del mundo, haciendo como los demás hacen. No, esto no es una competencia. Esto es una victoria que cada uno debemos tener. Que tenemos que alcanzar una estatura, tenemos que alcanzar una cualidad que nos parezcamos a Dios. Pero ¿cómo lo vamos a lograr siendo irrespetuosos? No. La única forma de empezar a demostrarle a Dios que
que estamos dispuestos a hacer lo que nos diga, es respetándolo. Y respeto es obediencia. Cuando Dios le diga algo a usted, hágalo. Cuando Dios le diga que haga, haga. Cuando Dios le diga que diga, diga. Cuando Dios le diga que vaya, pues vaya. Pero cuando Dios le diga que no vaya, no se atreva a ir porque le va a ir mal. No se atreva a ir porque, bueno, tal vez hay personas que hacen eso. Dios le dice no vaya y ellos van. Y después dicen, bueno, viste que no me pasó nada. La condición espiritual, por dentro, se están corrompiendo, por dentro se están pudriendo, por dentro empieza la corrupción, porque el enemigo es muy astuto. Él le hace pensar que desobedecerle a Dios no le hace daño a usted. No, eso es algo insignificante, viene ese pensamiento, eso se lo trae el enemigo, ese pensamiento. Es algo que Dios no toma en cuenta. No, Dios toma en cuenta todo, porque así como Dios está esperando que usted sea reverente, también está esperando que usted en reverencia obedezca cada palabra, sea sencillita, sea importante o no. Para nosotros debemos hacerlo, porque si Dios nos da algo pequeño para que hagamos, Él está esperando que nosotros hagamos eso para darnos algo más. Pero las personas quieren es que Dios les entregue todo de una vez, que le dé los 9 dones del Espíritu y que le dé los 5 ministerios. No. Dios lo va llevando a usted a medida de que usted se vaya ganando las cosas. Recuerde lo que siempre decimos, las promesas son condicionales. Dios le dice, haz esto, y cuando usted lo hace, Dios le da, lo prospera. Dios lo prospera en las tres bendiciones que Él puede darle. Primeramente en lo espiritual lo prospera, luego en lo físico y luego en lo material, porque las bendiciones de Dios vienen en tres: espiritual, física y materialmente, para que usted no, para que cuando venga el diablo a decirle, no, tú eres un cristiano fracasado, eso no existe. Un cristiano fracasado, no. Los cristianos somos victoriosos. Los cristianos no tenemos de qué avergonzarnos. Que se avergüence el enemigo. Él sí tiene de qué avergonzarse, porque a cada momento que trata de levantarse, el Señor lo noquea. A cada momento que Él trata de venir a nosotros, a nuestra mente, a decirnos que nos enferma, que hay esto, que tiene este problema, no. Nosotros decimos, Señor, llamamos al vencedor. Señor, venga acá. ¿Qué dice usted? Ya yo pagué tus enfermedades, dice el Señor. Todo depende de lo que nosotros creamos. Todo depende de lo que usted crea. Y si nos mantenemos en reverencia a Dios, en respeto a Dios, Él va a cumplir su palabra. Él, es más, ya la está cumpliendo, porque no le queda debiendo a nadie. Nosotros más bien somos los que siempre le debemos a Dios. Y debemos pagarle ¿con qué? Con respeto, con esa reverencia, con ese respeto profundo que Él se merece. Él es el único digno de eso. Bueno, hemos llegado al final. Y si usted en este día se examinó y ve que hay algo que está fallando en su vida, bueno, vamos a orar y póngase en las manos de Dios para que el Señor le dé la solución a su problema, a su conflicto, a su enfermedad, a lo que usted tenga. Dios tiene poder para ayudarlo. Oremos. Padre bendito, gracias Señor Jesucristo, gracias por estas palabras, Señor, palabras de consuelo, Señor, palabras de enseñanza, Padre Santo. Gracias, bendito Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos la gloria y la honra a ti. Gracias, Padre Santo. Ponemos en tus manos, Señor, a estos hermanos, estos amigos, Señor, que han tomado esa decisión, Señor, en este día, de empezar a respetarte, Señor, empezar a obedecer cada una de tus palabras, sin importar las consecuencias, sin importar las cosas que se opongan, Señor. Gracias, Padre, gracias porque has puesto ese Espíritu Santo en nuestros corazones para servirte, Señor, para obedecerte. Gracias, Padre Santo. Mira, Señor, a estos hermanos, mira a estos amigos, Señor, si toman decisión por ti, Señor, si alguno ha tomado decisión por ti en este día, Señor, toma sus palabras, Padre, así como a ti te agrada que nosotros te tomemos en tus palabras, Señor, toma también sus palabras y acéptalos, Señor, en tu reino. Perdónale sus pecados, sánalos, Señor, de toda enfermedad, que ellos puedan dar testimonio, Señor, con una vida, que ellos puedan ser testigos verdaderos tuyos, Señor, de que tu poder está todavía presente hoy en día, Señor, que tu poder no está ya en el pasado ni en el futuro, tal vez allá en el futuro y hubo en el pasado,
pero en el presente también estás, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, te pedimos todo esto y te damos las gracias para la gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Y tenemos aquí una escritura como regalo, en el libro de Hebreos, capítulo 12. Vamos a ver esta escritura por acá, Hebreos, capítulo 12, el versículo 28. Dice la palabra del Señor: así que, tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Los invitamos también para mañana a un nuevo servicio, a esta misma hora, para la gloria del Señor. Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.